Gris. 6 décimas de grado bajo cero es la temperatura, no hay viento en superficie, lo cual alivia un poco la situación. Bueno, muchos de ustedes habrán seguido con más detalles, probable que muchos en la audiencia sepan mucho más que yo de cómo ha sido el proceso del juicio llevado en contra del ex esposo de Julieta Prandi. A mí cuando aparece burlando y empieza el tejimaneje de los programas de televisión porteña, la verdad que logran alejarme de esos temas. El otro día vi algo que me llamó la atención, muy distinto, que fueron expresiones del investigador forense privado, máster en criminología forense, Pablo Suárez de Lima. Pablo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Un gusto. Igualmente, igualmente. Usted intentaba el otro día, no lo dejaron mucho, me parece, introducir una línea o un sesgo de criterio profesional en el tema del análisis de cómo se construyen ciertos predicamentos para llegar, en este caso, por ejemplo, a una condena de 19 años, Sí, en donde usted planteaba que todo aquello que esté basado en la interpretación psicológica, sin prueba material o sin otro tipo de prueba, debe ser observado con mucho cuidado y con mucho criterio. Esto se está viendo en muchos casos de los llamados juicios de familia, ¿no? sí. Quería un poco que nos exponga su visión de todo este tema. Bueno, claro, en este tipo de causas, aquí sale a la luz por la de Julieta Prandi, pero en realidad esto es muy habitual. Lo digo porque yo trabajo como perito psicólogo de parte y lo veo todos los días. Es que son denuncias donde no hay ninguna prueba objetiva. ¿A qué me refiero por prueba objetiva? Alguna fotografía, algún video, alguna resultado médico. Son solo dichos y dichos que están cargados de mucha emoción. Por Mm, ejemplo, en el caso de Julieta Prandi, ustedes vieron que todos los que hablaban decían Julieta Prandi mm, vivió un calvario, insoportable lo que vivió, pero todas esas personas aparentemente, ¿verdad? Por la información que yo tengo, recibieron los dichos de ella. mm, Luego, lo que existe es una pericia psicológica, y ese fue el motivo por el cual yo participé, porque me pedían opinión respecto de la pericia psicológica, que la mm, habían expuesto en un medio de comunicación, por eso yo tuve acceso a ella, ¿no? La publicaron. Y ahí yo pude ver que esa pericia psicológica se basaba únicamente en una entrevista por videollamada, sin aplicar ninguna otra técnica. Es decir, mm, una entrevista así como estamos teniendo ahora nosotros, pero con videollamada. mm, Es una entrevista que fíjate que las hacían, porque eso comenzó en el 2020 con la pandemia, y no tardaba más de una hora, como mucho una hora. Entonces, eso, y esto no es una opinión, esto es así, eso no tiene rigor científico, porque no tenemos cómo comparar los datos de mm, esa entrevista con lo que puede arrojar un cuestionario de personalidad, que existen varios, ¿no? MMPI, ICCP, que se inventó aquí en Argentina, por ejemplo, que son muy buenos, que sirven para cotejar la información. Aún cotejando la información, el perito siempre arriba a conclusiones probabilísticas, nunca es certero en psicología, son hipótesis diagnósticas que se hacen. Y lo que no podemos hacer nunca los peritos en las pericias psicológicas es hablar de la credibilidad del relato, es decir, si es verosímil, si no es verosímil, y eso lo decía en la pericia, decía que el mm, relato era verosímil y coherente. No tenemos herramienta científica para saber si alguien miente o dice la verdad, y si es verosímil el relato o es coherente, puede ser coherente, pero también puede ser falso. ¿Se mm. entiende? Sí. Entonces, tomando eso como elemento de prueba, es un error que se le da a los jueces o se produce el error judicial si se pretende hacer que eso es una prueba. No, la querella, los abogados de la querella decían las pruebas son contundentes. Bueno, esa prueba en particular no tiene nada de contundencia. Eso es Ujú, lo que yo quería marcar. Y esto ocurre no solamente con Julieta Prandi, ujú, sino ujú. todos los días con pericias que tenemos que son de muy mala calidad, por lo menos en psicología, ¿verdad? Sí. Ahora, más allá de que están apareciendo un montón de elementos, ¿no? Y además yo realmente valoro yo le diría su coraje, porque inclusive mi colega que estaba presente allí, eh, cada vez que usted hablaba se exacerbaba cada vez más, Sí, se ponía muy incómodo y además en un momento dijo, bueno, como mujer no me puedo callar, se ve que por la cucaracha le estaban pidiendo que se comportara. Debe haber sido un momento difícil en ese estudio. Pero más allá de eso, que es circunstancial, lo curioso de todo esto es que no se pronuncien los colegios profesionales,
que no haya por lo menos una apertura, yo diría a nivel de la Corte Suprema, para decir, bueno, hagamos un taller, un coloquio, debatamos esto y establezcamos un marco que también le Sí. sirva a los jueces para tener un referencial, porque es cierto que la pericia psicológica es indicativa, no es determinativa, pero en la práctica termina siendo determinativa. Exacto. En la práctica, como no hay otros elementos objetivos, los jueces se tienen que valer de eso y de los testimonios. Los testimonios también tienen una carga subjetiva enorme, ¿no? Y por ejemplo, familiares, amigos de Julieta Prandi, no está mal que le crean, está perfecto que le crean, porque tienen una alianza perdón, una amistad. El psiquiatra, por ejemplo, que también declaró, tiene una alianza terapéutica. En nuestro país suelen declarar mucho los psicólogos o psicólogas, psicoterapeutas que tratan a las presuntas víctimas, y lo toman también como una prueba, cuando eso en realidad tampoco es una prueba, porque tampoco tienen una visión objetiva del caso, ¿se entienden? Esto en otros países está mucho más claro. En otros países, si ustedes comparan los juicios de otros países de este tipo, van a ver que participan muy pocos psicólogas y psicólogos. En nuestro país es un desfile de psicólogas, psicólogos, psiquiatras, toda carga que es subjetiva. Y es muy interesante lo que decía, esto de que tendría que hacerse un ateneo, tendría que hacerse algo por el estilo, pero no hay interés, no hay un interés. No hay mucho interés en lo científico, hay mucho interés en la ideología en nuestro país. Sí, claro, bueno, todo esto está muy inficcionado de ideología, claramente. Es decir, me parece, digo, intento decir esto, creo que por los dos, perdón. Sí. Nadie está diciendo que esté bien violentar al otro, nadie está diciendo que esté bien Totalmente. someter al otro, nadie está diciendo eso. Eso es aberrante y repugnante. Lo Claro. que estamos hablando es cuál es el marco de acción de la carga judicial y cómo es la elaboración, porque además en nuestro Código Penal la prueba tasada es un dato fundamental y acá eso no tiene límites, se diluye completamente. Totalmente. Además, otro problema que tenemos aquí en la justicia nuestra es que casi que vale cualquier cosa como prueba, es decir, que se admita cualquier cosa. Eso tiene que ver con la admisibilidad de la prueba al momento del juicio. En otros países existen reglas de evidencia. No todo es evidencia. ¿Cuántas veces ustedes han visto que participan, por ejemplo, personas que se dedican a leer los gestos, por ejemplo, para ver si la persona miente y dice la verdad? Sí. Eso en otros lugares no puede pasar, porque tampoco eso está establecido como ciencia. Eso se puede utilizar a nivel investigativo, orientativo, en los interrogatorios, para tener alguna idea, pero no como prueba en un juicio. Y así como eso, hay otras cosas más dentro, por ejemplo, de la psicología. Popularmente se cree que los niños, por ejemplo, expresan el trauma, expresan el abuso que pueden haber vivido a través de los dibujos. Bueno, en otros países eso ya está prohibido porque tiene una carga subjetiva enorme por parte de quien... Pablo, cuando decís en otros países, ¿qué sería otros países? ¿Estados Unidos, Europa, alguna nación europea? ¿Dónde? Sí, por ejemplo, bien particular con respecto a este tema de los dibujos, la interpretación de dibujos, en Alemania se prohibió, la Corte Suprema de Alemania prohibió la interpretación de dibujos en casos de abuso sexual en el año 1999. Estamos hablando 25 años atrás, 96 años atrás. En Estados Unidos dice que si se utiliza eso, se le debe explicar al tribunal la carga que tiene subjetiva y el riesgo del error judicial. En España tampoco se utiliza más, es decir, se superó eso. En realidad nosotros tenemos una psicología, yo siempre lo digo, y esto me trae muchas veces ataques, no tenemos una psicología científica de calidad. No la tenemos. Y así llega la justicia. Claro. Sí, bueno, pero fundamentalmente el tema es la inficción ideológica, ¿no? De todo esto, que ha sido tremendo. Además a esa falta de cientificidad, se suma ahora una carga ideológica, lo que pasaba, por ejemplo, en el programa, con lo que me decía la periodista, que esto era bueno, porque ella decía que con lo que yo hablaba íbamos para atrás. No vamos para atrás con lo que yo hablo. Yo estoy señalando que lo que pasó tampoco lo tenemos que tomar como bueno, porque toman como bueno querer decir que ahora cualquier persona que denuncie hay que creerle. No hay que creer, eso es lo que yo quiero, el mensaje que quiero dar. Hay que comprobar, la justicia no puede creer, la justicia tiene que comprobar con evidencias. Y hay sesgos. Digamos que la justicia no puede ser una profesión de fe, es una profesión de hechos.
Totalmente. Ese es el tema. Totalmente, y de evidencias, pero además, si ustedes se fijan, cuando ya comienza la investigación, ya toman a la persona que denuncia como una víctima, y por lo tanto hay un victimario, entonces ya hay un sesgo. Y en el caso de Julieta Contardi, estuvo muy bien en no someterse a la experiencia psicológica, porque ese sesgo le iba a dar un resultado negativo basado en la opinión de la psicóloga o el psicólogo que le tocara. Entonces estuvo perfecto en no hacerse la experiencia psicológica. No sé cómo lo habrán explicado. Sin embargo, eso lo toman mal, lo toman como que oculta, como si fuese una prueba de ADN que se fuera a hacer y que no quiera hacerse el ADN. No, no tiene nada que ver una pericia de ADN con una pericia psicológica. Sí, ese es un tema siempre es áspero. Yo estoy viendo acá reacciones de la audiencia. Finalmente termino muy cruzado con muchos porque, a ver, hay que entender algo. Estas conversaciones apuntan, y entiendo que de buena fe de ambos dos, a la Claro, idea de que el marco judicial debe ser un marco de búsqueda de evidencia y certidumbre, no de interpretación ideológica. claro. Bueno, es muy difícil esto, ¿eh? Realmente es muy Sí, sí, difícil, porque cuando se instala el sesgo de culpable inocente, salir de ahí es tremendo, totalmente. ¿eh? Es tremendo. Independientemente de quién sea este sujeto, la verdad que Claro, independiente. claro. Sí, sí, a ver, yo no lo estoy defendiendo a No, él. no, no, claro está. Tampoco le estoy descreyendo a Julieta Prandi. Lo que estoy diciendo es, esto que se decidió, ¿en qué se apoya? ¿En qué se basa? ¿Se basa realmente en una prueba que pasó a través del tamiz de la ciencia? ¿Qué prueba tienen para hacer esto, para poder juzgarlo? Sí, En realidad, muchos además, de estos casos no sí. se pueden juzgar. No, claro, además quiero significar el desborde de los representantes judiciales, no solo, digamos, porque vaya a saber por qué llegaron tarde y Prandi no pudo escuchar el fallo, sino haber Ujú. pedido 50 años de prisión, que sabemos que en el Código Procesal Argentino es imposible, eso no iba a ocurrir nunca. Eso Claro, pero es una estrategia también, sí, ¿eh? claro. Es como pido mucho para que me den mucho. No, no es que pretendían, Sí, sí. es lo que yo pienso, ¿verdad? No, no, Eh, seguro. es una forma de pedir mucho para que quede mucho. Bien. Pablo, gracias por ayudarnos con esto, muy amable, buena jornada. No, muchas gracias por la invitación, ¿eh? Buen Bueno, día. Pablo Suárez de Lima, máster en criminología forense. Te contesto a vos, Carmen, querida.